Tengo un montón de periódicos encima y de noticias de teletipo de diversas partes del mundo. A veces leer los titulares simplemente ya no resume lo que está ocurriendo. Dice algo así: pulpo gigante estremece a los científicos. 3 de julio del 2003. La portada del Mercurio, el principal periódico chileno. Agencias como Associated Press o EFE dicen: la aparición de una criatura marina gigante en Chile desconcierta a todos los científicos. Incluso hay más. Los últimos datos de hoy mismo, hace unas horas, dicen: se van a realizar pruebas de ADN a la misteriosa y terrorífica criatura marina. Ha ocurrido en un país del que somos muy amigos, porque es un país que a veces significa misterio. Madrugada a madrugada durante esta temporada hemos conectado varias veces con el país andino, siempre por temas de ovnis, de movimientos sociales curiosos y también, por qué no decirlo, de criaturas, incluso de matanzas de ganado misteriosas. Bueno, pero nunca nos había ocurrido algo de este tipo. Dicen incluso que, las declaraciones están aquí impresas. Elsa Cabrera, que es directora del Centro de Conservación Cetácea, el equipo de científicos que ha recuperado este monstruo, que llegó a una zona conocida como Los Muermos, en la 10ª región de Chile, decía que creía que solo pasaba esto en las películas o relatos literarios de Julio Verne y en las recreaciones cinematográficas. Una figura grumosa, amorfa, grisácea, que nadie sabe qué es, que llegó moribunda a la playa y que, atención al dato, mide 13 metros y pesa 13.000 kilos. Y la conexión, como no puede ser de otro modo, tiene que establecerse España-Chile inmediatamente. Cristian Rifo, Chile, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, encantado de conversar contigo una vez más desde acá de Chile. Y nosotros, por supuesto, hablar contigo porque eres nuestra voz, nuestros ojos allí en ese país maravilloso donde ocurren cosas como esta. Cristian, compañero, ¿qué ha pasado para la gente que no se ha enterado todavía en España? ¿Qué ha ocurrido en una región, no sé si muy remota o no, de Chile? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, bueno, una zona bastante austral, cerca de Puerto Montt, en una playa cercana a Los Muermos. Encontraron como tú lo mencionabas, extraño pulpo, como le dicen acá en Chile, pulpo gigante que remece a los científicos. La verdad es que hay una revolución en cuanto a tratar de encontrar una explicación a este tema. Como tú mencionabas ahí a Elsa Cabrera, que ha sido como la que ha liderado un poco la investigación en torno a este tema. Hasta ahora se espera el veredicto oficial por parte de entidades tanto de Estados Unidos como Italia, donde se enviaron muestras para tratar de dilucidar de una vez por todas de qué se trata. Lo que sí es que el lugar donde se encontró se ha llenado de curiosos y gente también de ciencia que están buscando, como te digo, alguna explicación. A estas alturas, Cristian, desde allí, desde Chile, esta criatura está en proceso de descomposición, imagino, estaba ya deteriorada, pero ¿sigue allí o se ha transportado a algún lugar? ¿Se sabe algo o hay secretismo en torno a esta historia? La verdad es que hasta el momento esta misteriosa pulpo, también por ahí se dijo que podía ser un calamar gigante, se mantiene en el lugar. Lo que sí han hecho los científicos es sacar muestras, tanto para hacer análisis acá en Chile como algunos análisis, como te mencionaba, en el extranjero. Se supone que cuando se hace un hallazgo de este tipo, tiene que permanecer en el lugar. Si se encuentra una ballena o cualquier otro animal que se encuentre, digamos, en una zona de Chile, tiene que permanecer en el lugar. Entonces, hasta ahora lo único que se ha podido hacer es sacar muestras y la gente, se va a sacar fotos, como tú dices también, la imagen ha recorrido el mundo entero, y eso ha permitido, digamos, que haya intereses incluso el National ha planteado, por ahí lo mencionó en algún recorte de algún diario, que esto significa que hasta ahora hay muchas cosas en el mar que no tienen explicación, y esta es una más de ellas. Exactamente, el mar que está lleno de misterios, un universo del que conocemos muy poco. Vamos a intentar penetrar todavía más, sumergirnos, porque además tenemos más invitados. Puede ser una tertulia muy interesante en torno a lo que ha ocurrido en Chile, porque siempre hemos sido proclives en Milenio 3 a decir que del cosmos sabemos muy poco, pero es que de esto que está aquí junto a nosotros sí que no sabemos absolutamente nada. En determinadas profundidades accedemos a mundos que son realmente dignos de que haya vida real extraterrestre, porque esto realmente, si anda por ahí abajo, parece digno de otro mundo. Escuchad muy atentamente a todos. Ahora seguimos con Cristian Rifo y con nuevos invitados, lo que nos cuenta, para ir todavía metiéndonos con el batiscafo más abajo, nuestro compañero Carlos Barroso.
mundo inexplorado nos arroja de vez en cuando sorpresas llenas de misterio. Hace tan solo unos días, la costa chilena se ha llenado de expectación y terror. Un monstruo digno de las pesadillas de los naturalistas antiguos ha emergido como si proveniese de otro mundo. La polémica entre científicos y exploradores está servida. ¿Cuál es el origen de la criatura? La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Ha ocurrido en Chile y estamos en contacto con Chile, pero también queremos abrir otra comunicación paralela con un buen amigo, director, uno de los socios de una de las más prestigiosas empresas audiovisuales, documentales, científicas de Europa, Trasglobe Films, Fernando González Siches, que ha perseguido por medio mundo, y hemos tenido la fortuna de ir con él en busca del calamar gigante. Imagino que esto le ha puesto los pelos como escapias. Don Fernando González, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo siente un auténtico aventurero? Eres de los últimos aventureros con ese espíritu, lo digo yo siempre, capaz de embarcarse en las historias en las que ya no desembarca por ese anhelo de descubrir. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando oyes a nuestro compañero Cristian Rifo allí en lugar de la noticia hablando de este monstruo, Fernando? Pues hombre, a mí lo primero que me siento es una casi insana envidia, porque me encantaría estar allí, pero es que además desde que ha surgido la noticia yo estoy entusiasmado porque esto va a desvelar por fin uno de los grandes enigmas de la criptozoología, que es el famoso pulpo gigante, que llevamos desde finales del 19 con un caso exactamente igual que este, que sucedió en noviembre, el 30 de noviembre del 1896, quiero recordar, y fue exactamente lo mismo en Florida. Lo que pasa es que todavía entonces no se podían hacer los análisis que se van a poder hacer ahora, porque si no me han informado mal, hay muestras ya de tejido que están pensando mandarse a Italia, a Inglaterra, a los científicos chilenos, en fin, que va a desvelar. Y la historia de este variamiento que hubo en Florida, que es apasionante, porque lo descubren dos ciclistas, te resumo así muy rápido. Sí, por supuesto, Fernando. Lo descubren por la mañana dos ciclistas, una masa también igual que esta, enorme, gigantesca, llena de arena en una playa. Avisan a un instituto de ciencias que había ahí en San Agustín, cerca de esta playa, a un físico, que es el doctor DeWitt Webb, que quedó ya en los anales de la criptozoología. Y este doctor Webb, que era físico, no tenía tampoco mucha idea, se da cuenta de que allí tiene un monstruo extraño del mar, y se comunica con un doctor, un tal Beryl, que es un zoólogo de la Universidad de Yale, y este es uno de esos zoólogos, de estos científicos que muchas veces tú y yo hemos hablado, que se quedan más de bata que de bota, y entonces no va hasta allí. Entonces, tú imagínate que como científico te avisan de algo parecido a esto, inmediatamente... Imperdonable. Claro, te tienes que ir inmediatamente a verlo. Él al principio no se lo cree, luego se emociona por los datos que le está dando Webb por teléfono, y entonces incluso le llega a bautizar, le llama Octopus Giganteus Beryl, le pone su nombre incluso. Este doctor... este físico que lo había descubierto, de todas formas ve que Beryl, pues sí le pone el nombre, pero no le toma mucho interés, y sigue intentando que la comunidad científica se interese por esa masa enorme, porque él realmente quiere saber qué es. Entonces ya ha pasado casi un mes, él se va allí, coge 4 caballos, 6 hombres, un montón de cuerdas, intenta cuartear aquella masa y empezar a mandar a distintos científicos del país. Estamos hablando de 1897, con las dificultades que tenían de transporte, conservación y demás. Y consigue hablar también con un doctor, que es el doctor Dahl, del Museo Nacional de Washington, de la Smithsonian, al que le manda un montón de muestras de tejido. Este doctor dice que él no se cree nada de esto, que esto es una masa de grasa de la cabeza de un cachalote, que es un poco lo que están diciendo ahora mismo algunos científicos también. Y el que le había puesto el nombre, Beryl, al ver que este otro doctor y científico dice que es una ballena, entonces contradice su misma versión, su propia versión, y dice que efectivamente que no es un pulpo gigante y que es una ballena. Entonces se crea allí, se queda un poco en suspenso todo esto, y casi, pues fíjate, en 1971, o sea 70 años después, un grupo de biólogos, un tal Wood y un tal Genaro, investigan las muestras que todavía se conservaban en la Smithsonian. Que todavía estaban allí. Y estaban allí, conservadas pues con la conservación de la época, pero hacen un estudio y dicen que efectivamente las muestras que tienen allí son de un pulpo gigantesco. Los datos que tenemos aquí, Fernando, de ese pulpo gigante, esa especie extrañísima, dicen, al menos lo que hemos recogido, que puede superar los 9 metros y los 270 kilos. Se habla también
de que en Japón se encontraron algunas muestras de 9,6 metros y 270 kilos, claro, muy lejos de los 13.000 kilos. Cristian Rifo, desde Chile, compañero, ¿cuál sería la fotografía para que la gente intente verlo con tus ojos? Yo sé que es difícil porque es una masa muy amorfa, pero se distingue una especie de cabeza por las fotografías que hemos visto, es de un color así como grisáceo, ¿se ven parte de los tentáculos? ¿Sí, Cristian? Sí, ¿aló? Sí, la fotografía, como te digo, está se aprecia algo bastante grisáceo, como tú dices, muy grande, cerca de 13 metros de largo, 5 metros de ancho y 1 metro de alto aproximadamente. 1 metro de alto. No sé, sí, 1 metro de alto, digamos. No se logra captar, digamos, detalles, porque, digamos, ya el estado de composición ya está bastante avanzado. Lo interesante, por lo que mencionaba Julio, si no me equivoco, Fernando Iglesias. Sí, Fernando, perdón. Fernando, es que en este caso sí se va a poder hacer un estudio detallado de esta especie, porque ya se enviaron muestras a Francia, Italia, Estados Unidos, además de las muestras que se están analizando acá en Chile. Y es muy curioso porque acá también se habló en algún momento de que fuera alguna ballena, incluso el cuero de una ballena, pero cuestión que con el correr de los días ya se está descartando completamente, según los estudios que han hecho la gente del Centro de Conservación de Cetáceos a través de Elsa Cabrera. Es muy curioso, Cristian, si me permites, que en España la repercusión ha sido, yo creo que más que ninguna otra vez, en torno al descubrimiento de este tipo de figuras. Recuerdo, por ejemplo, la edición del Correo, un periódico de aquí en España, de ABC, sacando la fotografía de este ser. En Chile, ¿cómo ha sido, Cristian? Resumidamente, ¿cómo tu país ha vivido esto? Yo creo que la noticia más, digamos, fuerte surgió a nivel internacional, y luego los medios de comunicación chilenos han ido, digamos, colgando de la noticia. Incluso hoy el diario Las Últimas Noticias dedica un gran espacio, digamos, a analizar este tema. El diario Mercurio, tú sabes que es el diario más importante que tenemos acá en Chile, también ha dedicado bastante espacio a difundir la noticia, y creo que con el correr de los días esto ya ha ido repercutiendo mucho más en los medios de comunicación, pero sin duda los científicos desde el primer momento en que se hizo el hallazgo comenzaron a trasladarse al lugar, a sacar muestras y hacer los análisis correspondientes. Yo creo que los pasos que se han dado son los indicados como para poder determinar de una vez por todas de qué se trata, y esperamos que luego se tengan los análisis correspondientes, y lo bueno es que se tomaron las muestras inmediatamente antes de que este ejemplar ya se comience a deteriorar completamente. Tú sabes que ahí está muy cercano, digamos, a la playa, y es cuestión de días para que se comience a descomponer, o incluso animales que andan por ahí pueden deteriorar aún más su estado. Cristian, pues fenomenal información, estaremos muy pendientes contigo de lo que ocurre, y por favor, cualquier novedad, desde luego, toda España te va a escuchar para saber qué ocurre con esta criatura que ha vuelto a demostrar que el mar es un mundo mágico y desconocido. Un abrazo fuerte, Cristian. Un abrazo, gracias, y un saludo te manda Jorge Anfo, que está aquí acompañándome en esta tarde acá en esta Otro región. Saludo para ese maestro chileno. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Fernando González Siches de Transglobe Films, pues empresa que se ha embarcado, lo repito, y me gustaría siempre remarcarlo, ¿no?, con ese ejemplo de ir a la busca de lo que parece que es imposible, pero de vez en cuando ocurre, como fue el calamar gigante aquí en las costas próximas a Asturias. Fernando, sé que es muy difícil, pero ¿de qué podríamos estar hablando? 13.000 kilos, 13 metros, parece que desborda todo lo conocido hasta la actualidad. ¿Estoy en lo cierto o no? Desde luego, sí, estamos hablando de un cefalópodo sin ningún género de dudas. Lo que no cabe duda es que por fin lo vamos a saber, vamos a desvelarlo, o sea, la genética no miente, y con el tejido que se están repartiendo vamos a saber cuál es la respuesta definitivamente. Y yo espero que, por cierto, que parte de ese tejido, hay tejido para de tomar, se lo puedan mandar, entre otros, a nuestro mutuo amigo, el doctor Óscar Soriano del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Por supuesto. Que sabes que está secuenciando ya el ADN de distintos calamares gigantes de distintas partes del mundo, ¿no? O sea, que en España podría haber esa conexión si llega alguna muestra para desvelar parte del enigma, ¿no? Fíjate, curioso. Con toda seguridad, si le llega a Óscar, resolveríamos el enigma aquí, sin ninguna duda. Ojalá. Una última cosa, Fernando, porque queríamos dar una pincelada para que la gente sepa eso que contaba Carlos Barros en la introducción, que el mar sigue siendo eso, un espacio casi tan importante en enigmático como lo sideral. Esto puede ser peligroso, porque claro, uno se imagina
una masa de 13.000 kilos, 13 metros, con tentáculos, cabeza como todos la están imaginando. Pues tú imagínate a qué profundidad puede estar esto. Claro, es que no hay datos, ¿no? No hay ningún dato. Si todavía no sabemos a ciencia cierta qué es, imagínate que saber nada de su comportamiento. Desde luego, si tiene ese peso y ese tamaño y es un cefalópodo, hombre, el que se lo encuentre, si coincidiera en ese hábitat, porque probablemente sería de profundidad, si no ya lo habríamos visto, un animal tan grande a poca profundidad seguro que se habría visto, pues hombre, algún susto sí que te podría dar. No tanto como pintan las crónicas antiguas, sabes que siempre hemos estado viendo a la vez y juntos y disfrutando allí en el barco con el proyecto Kraken algunas láminas que se veían pulpos gigantes atrapando barcos como eran los que dibujaba Montfort, o incluso en tierra cogiendo a paseantes y llevándoselos. Eso no es real, pero lo que sí que es cierto es que si hay un pulpo de ese tamaño a gran profundidad y tienes la mala fortuna de que en un mini submarino, que sería la única forma de estar ahí abajo, te encuentras con él y se mosquea con el mini submarino, tendrías un muy serio problema. Fernando, lo dejamos de momento ahí, estamos pendientes, quizá por vez primera en este asunto de la criptozoología. Lo que podemos esperar es que la ciencia, no es como hace un siglo y pico, que la ciencia pueda resolvernos el misterio, y estamos, parece que a horas de saber, de dónde surge esta criatura. Impacientes estamos, y además ya sabes que aunque resuelvan quedan miles de misterios ahí abajo por resolver. Fernando, un abrazo muy fuerte, compañero. Seguimos pendientes del misterio, seguimos pendientes de la última noticia, lo contaremos aquí en Milenio 3. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, gracias. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Apasionante la historia de esa criatura que ha dado la vuelta al mundo, la inmediatez de la información, lo repentino que es ahora mismo hacer con un botón de ordenador clic y que las noticias corran, pero cómo es la fuerza cuando alguien lo cuenta desde el punto de vista del apasionado científico, como es el caso del biólogo Fernando González, y cómo es también, ¿no?, escucharlo desde allí, desde Chile, sin que nadie nos lo cuente con otros ojos, sino los ojos de quien lo está viendo. Vosotros sabéis que sois principales, ¿no? Para eso hacemos este programa, para eso lo elaboramos, para eso lo creamos. Y se repetían algunas preguntas. Una de ellas, para cambiar el rumbo, en larga cambiada, como diría el maestro Manolo Molés, era sobre el tema OVNI, siempre presente en este programa, que como veis se dedica a todo lo desconocido. Pasamos de la criptozoología a los misterios del espacio de un plumazo. Muchos habéis oído, incluso de generaciones de personas ya más mayores, aquello del libro azul. Estadounidenses, militares, secretos OVNI. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es? Hay una sección que llamamos archivo secreto, que pretende que todos nos culturicemos, entre comillas, primero nosotros, eso desde luego, sabiendo qué ocurre con algunas cosas dignas del diccionario del misterio. El libro azul, ¿qué fue? ¿Quién lo hizo? ¿Mintió o fue verdad? ¿Afirmó que había ovnis o fue un bulo a nivel oficial y secreto? Vamos a descubrirlo. El proyecto Libro Azul, encabezado por la Fuerza Aérea Norteamericana y avalado por el gobierno estadounidense, fue el primer estudio oficial sobre ovnis que provocó grandes decepciones. Se investigaron más de 12.600 avistamientos y se intentó dar explicación a cada uno de ellos. No obstante, 700 de estos fenómenos nunca fueron aclarados. El proyecto Libro Azul comenzó a funcionar el 4 de abril de 1952 y recibió carpetazo definitivo 17 años más tarde, el 17 de diciembre de 1969. Las principales conclusiones del estudio fueron que no había evidencia de que los avistamientos se correspondieran con vehículos extraterrestres, que no representaban tecnologías más avanzadas y que no suponían ninguna amenaza para la seguridad. En definitiva, se achacaban los avistamientos de objetos no identificados a la histeria colectiva, a fenómenos astronómicos, a satélites, a luces o a simples bromas. Muchos investigadores creen que los estudios no fueron realizados con el suficiente rigor científico y que los encargados del proyecto fueron presionados para dar explicaciones sencillas y calmar así a la opinión pública. Otros, sencillamente, creen que el proyecto Libro Azul nunca se cerró verdaderamente, sino que solo cambió de nombre para seguir investigando en secreto.
qué es lo que pensáis vosotros cuando son las 10:34 de este primer sábado en la campaña de verano de Milenio 3. ¿Fue una especie de escudo para seguir investigando el tema en secreto? Secretos de otro tipo nos llevan de nuevo bajo el mar. No solo criaturas marinas llaman nuestra atención, sino extrañas construcciones. Debo decir, en honor a la verdad, que todavía está sin confirmar, pero en algunas agencias y a través de diversos medios internauticos ha aparecido la noticia, fechada hoy mismo, 5 de julio, hacia las 3 de la madrugada, y emitida en una primera instancia el día 4, del hallazgo de ciertos túneles, canales que parecen artificiales entre Gibraltar y Cádiz. Esto traería a colación lo que muchos astroarqueólogos, arqueólogos a secas, egiptólogos, personas que se encargan de estudiar las antiguas civilizaciones, muchos de ellos llevan una batalla, conoceremos algunos de ellos en próximos programas, diciendo que precisamente ahí, en esa zona que ya describió Platón, donde estaba la Atlántida, la mítica Atlántida, para algunos no es cuestión de literatura, sino de realidad, nosotros dejamos simplemente puntos suspensivos, se establecía concretamente entre la región antigua de Gades y el Atlas. Ahora parece que se sigue investigando. Un investigador, o varios investigadores gaditanos, entre ellos un buen amigo de este programa, José Antonio Caravaca, llegó junto con nuestro corresponsal Luis Mariano a fotografiar a nivel de sonar, de radar, algunas de estas curvaturas casi cilíndricas en el fondo del mar. Y la polémica siempre ha seguido. Ahora salió ese teletipo y queremos saber qué es lo que ocurre. Javier Sierra, compañero, director de Más Allá, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier, ¿a ti qué te suena todo esto? Esta noticia que se ha difundido, pues, es lo que ocurre, ¿no?, con la velocidad que hoy en día tienen los medios internauticos y cibernéticos sobre el hallazgo de supuestos canales, dice el titular, entre Gibraltar y Cádiz. ¿Podemos hacerle caso o no? Bueno, yo creo que debemos de momento mantenerla en la nevera y observarla con detenimiento. Primero porque la noticia habla de científicos españoles sin decantarse por nombres o por una institución concreta. Es decir, es en ese sentido muy vago decir científicos españoles han descubierto canales artificiales en la zona que Platón decía que podía estar la Atlántida, o una de ellas, porque Platón hablaba de más allá de las columnas de Hércules. No obstante, hay varias cosas que creo que merecen consideración. Las primeras noticias hablan de métodos técnicos para, por ejemplo, establecer el relieve submarino de toda ese área en la que aparecen estos canales, que no es que diga que sean artificiales, sino que podrían haber sido utilizados para la navegación en la antigüedad. El hecho, como tú muy bien decías, no es nuevo. De hecho, hay varios precedentes de notables investigadores que han buscado restos de la Atlántida precisamente en esa zona de la geografía española. Te voy a citar dos que creo que son interesantes, ¿no? Por un lado, y todavía está en activo esa investigación, está la doctora Maxine Asher, que es una norteamericana que desde 1959, es decir, casi desde ayer, ¿no?, como quien dice, está buscando restos de ciudades atlantes, porque ella cree que ahí había una confluencia de núcleos urbanos en la antigüedad, y dice haber descubierto en esa zona precisamente de la que ahora procede la noticia hasta los restos de 4 ciudades sumergidas en la zona del litoral gaditano, que bueno, fueron ubicadas hace ya algunos años con la ayuda de un mítico buceador de la zona ya fallecido, que es Paco Salazar. Y también hay otra investigación más antigua, de principios del siglo XX, muy fascinante, muy romántica, que nos remite a una súbdita norteamericana. Era la esposa del cónsul inglés en Sevilla, que se llamaba Elena María Widsow. Esta mujer, Elena María Widsow, publicó en 1928 un libro que se titulaba, y que nunca fue traducido al español, Atlantis in Spain, o perdón, Atlantis in Andalusia, la Atlántida en Andalucía, y decía que la Atlántida era poco más o menos que la civilización madre de la que bebió la civilización, la cultura tartésica, y que la ciudad de Niebla, en la provincia de Huelva, era el último vestigio de esa supercivilización que quedaba en tierra firme. O sea que de momento precaución, lógica. Sin embargo, la noticia, como tú bien dices, Javier, no es nueva. Recientemente también Luis Marino Fernández desde Cuba nos traía, al parecer, esos hallazgos asombrosos que están siendo analizados, esas supuestas estructuras pétreas bien cortadas en el fondo de las aguas cubanas. Paulina Zelinsky, la persona de Exploramar, antigua ingeniera
de submarinos soviéticos, hablaba de, bueno, un hallazgo sensacional. Parece que el mar sigue, bueno, arrojando, como decimos, muchas incógnitas. Unas de ellas enfocan puntos muy concretos, y uno sería esta zona del estrecho entre Cádiz y Gibraltar. Javier, un abrazo fuerte, gracias por este resumen perfecto y sintético de lo que ha ocurrido. Seguiremos la noticia, como ocurre con el asunto del supuesto pulpo gigante de Chile, y veremos, yo creo que en espacio de horas, si la noticia va para arriba o se viene abajo. Un abrazo fuerte, compañero. Otro para ti. Hasta pronto. Y vamos a aprovechar todos los sábados, aparte de dar un repaso a estas noticias que están ocurriendo, siempre con los mejores especialistas, por las personas que lo están viviendo desde el lugar de los hechos, con los últimos documentos, pues vamos a hacer también algo que nos apetecía mucho. Sabéis que habitualmente en madrugada tenemos un montón de secciones que van a seguir ahí, aparte de vuestras llamadas, secciones como las leyendas urbanas, secciones como los viajes fuera de España, secciones como la conspiración de Santiago Camacho o la historia perdida, una forma diferente de ver los hechos históricos y nuestro pasado. Pero ahora queremos hacer una cosa todavía, creemos que más interesante si cabe, y que nos quedaba ahí en la agenda pendiente. Ahora, con 3 horas a la semana, tenemos tiempo para hacerlo. Queremos coger, como decían los antiguos, el ronzal, las botas de exploración, un cuaderno en blanco y un micrófono de la cadena SER, por supuesto, y irnos a descubrir la España enigmática, misteriosa, distinta. Has elegido un lugar sugerente y que tiene un sinfín. Nos hemos quedado hasta cortos, ¿verdad, Carmen? Pues sí, que la verdad es que hay miles de lugares mágicos en España que intentaremos recorrer a lo largo de estas horas de verano en Milenio 3, y uno de ellos es muy especial porque mañana empiezan sus fiestas allí. Mañana mismo, Navarra. San Fermín, aunque es el día 7 y la gente piensa que empieza el día 7, no, empieza mañana día 6, Navarra, San Fermín, Pamplona. Así que hay sitios misteriosos, por allí. Muy misteriosos, y que pues todos aquellos amigos que anden por la zona o que después de oír estas informaciones de este reportaje quieran viajar hasta allí, que lo hagan porque se van a encontrar con cosas realmente espectaculares. Esta sección nos la proponían muchos amigos, entre ellos Jorge, un mail que nos ha llegado y que decía que se iba a ir de vacaciones a Cantabria, lugar que también haremos un reportaje sobre él, porque también hay parajes maravillosos y sitios misteriosos allí, te lo prometemos, Jorge. Pero nos ha puesto precisamente en el camino para realizar estas rutas que nos llevarán a lo largo de todas las semanas a recorrer esa España misteriosa, esa otra España que no viene en los libros. Vamos a ponernos un reto, Carmen, a ver si somos capaces de que ninguna provincia, por lo menos comunidad, quede sin nuestro viaje. Ese viaje con otros ojos distintos, donde descubriremos lugares, misterios, enclaves. Nos vamos a Navarra. Situada en el maravilloso Valle Valdizarbe, se alza una de las ermitas más sorprendentes de la ruta jacobea. De estilo románico, la iglesia de Santa María de Unate nos saluda en este enigmático lugar. Dicen que se trata de un enclave lleno de fuerzas positivas, de energías telúricas que irradian desde el cercano cruce de caminos. Los constructores sabían que era un lugar mágico, destinado a facilitar el proceso de ascensión del alma de los fallecidos, muertos que fueron enterrados y posteriormente hallados por cientos en los alrededores de la iglesia. Según la tradición, en el lugar donde hoy en día se alza la construcción, antaño había cuevas en las que se cobijaba gente de mal vivir. Los maleficios, las agresiones, las matanzas y los rituales satánicos se oían desde los pueblos más cercanos. No se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del edificio, ni quién lo mandó construir, aunque todo apunta a la orden del Temple. Los primeros documentos que mencionan este enclave datan de 1520, aunque según los arqueólogos, su construcción se produjo mucho antes, hacia 1170. Pero los expertos aseguran que fueron ellos y no otros los que alzaron este templo octogonal y su singular galería porticada, que le da el nombre de Unate, en euskera 100 puertas. Cada uno de sus arcos parece abrirse a la mirada atenta del solitario visitante. Los bafomets o machos cabríos que los templarios adoraban nos muestran sus rostros demoníacos.
sus penetrantes ojos, el terror de sus expresiones y los cuernos que surgen del cráneo hacen que un escalofrío recorra el cuerpo del forastero. La tradición navarra no se centra solo en brujería, también las reliquias forman parte de su cultura. En Sangüesa se encuentra un museo que nadie debe dejar de visitar. En las muchas ermitas que se alzan en el pueblo podemos encontrar las más curiosas y variadas reliquias. La iglesia de Santa María contaba con astillas del madero de la Santa Cruz, cabellos de la Virgen María, aceite de la tumba de Juan el Evangelista o piel de San Bartolomé. Pero en estas fechas lo que el viajero no puede perderse es una de las fiestas más conocidas del mundo, los Sanfermines de Pamplona. Mañana, 6 de julio, cientos de miles de personas gritarán ¡Viva San Fermín! Y el cohete o chupinazo anunciará el comienzo de 9 días de alboroto, en las que la ciudad siempre tranquila cambiará el color verde de sus parques por el blanco y rojo de la alegría. Desde las 7 de la mañana los mozos se concentrarán por las calles del Casco Viejo, periódico en mano esperando la salida de las bestias, que recorrerán 800 metros de emoción y peligro. Un espectáculo sin igual, retransmitido a todo el mundo, y que en su esencia es un ritual perdido en la bruma de los tiempos, donde hombre y toro bailan con la muerte. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Pues aquí estamos, Milenio 3. Son las 11 menos cuarto de la noche de este formato nuevo de los sábados. Y importante, ya están abiertas todas las líneas. Vamos a empezar a dar rienda suelta a vuestras peticiones, críticas, sugerencias. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Aquí van a estar Katy y Carmen para contarnos lo que opináis. Y importante, y realmente creo que digno de ser destacado, en las madrugadas, cuando incluso haya participación telefónica, siempre cada madrugada sortearemos varios libros. Sabéis que los libros son parte fundamental porque en ellos está la sabiduría, también en el misterio, claro que sí. Y ahora lo que creemos importante es también, bueno, pues complacer a tantos amigos de Milenio 3 que se han ido incorporando con el tiempo y que nos preguntabais por temas clásicos, temas que han sido tocados en la Sábana Santa, las Casas Encantadas, un sinfín de historias relativas a ovnis, los templarios, conspiraciones. Bueno, ¿qué hemos querido hacer? Pues gracias al compañero Jorge Martínez hemos inventado un sistema único, patentado, por esta casa y este equipo, una especie de cronómetro. Es difícil contar en 60 segundos muchas cosas, pero a veces 60 segundos son suficientes y valen más de cualquier imagen. Esos 60 segundos van a llevarnos a un tiempo del pasado. Va a ser como un flashback. Van a llevarnos a otro Milenio 3, a un momento concreto. Puede que alegre, puede que terrorífico, a un documento. Después, en 60 segundos, saltará por supuesto la alarma y seguiremos nuestro rumbo en el presente. Les preguntabais muchos por la zombificación, por los muertos vivientes de Haití. Leyenda, realidad, fraude. Tuvimos aquí, más o menos hacia el mes de enero del 2003, a Juanjo Revenga, de la Sociedad Geográfica Española, que convivió con ellos, que pasó meses junto a ellos, llegando a donde no ha llegado ningún hombre blanco. Nos contó historias terribles, algunas de ellas la que se refería al polvo zombie, esa especie de sustancia del pez globo que, expulsada o soplada sobre la cara del incauto, le llevaba en estado de catalepsia, y luego con extraños rituales se desenterraba personas que habían sido dadas por muertos. Y en ese programa Juanjo Revenga nos trajo documentos que tienen la fuerza de ser, como él dice, grabados allí, en las ceremonias, de noche, con gente clavándose púas en las carnes, con personas bebiendo sangre, a tan solo unos centímetros de la grabadora.
si os parece, vamos a hacer eso. Cada sábado lo haremos. Irnos al pasado, un viaje a otro tiempo, con el crono en marcha. Esto es Un Minuto del Pasado. En este caso nos vamos directamente con la magia de la radio hasta Haití. Y allí escuchamos unos sonidos, como decimos, fuertes, tremendos, rotundos. Vamos a escuchar, Juanjo. Estamos escuchando a unos brujos. Aquí estamos en una ceremonia vudú en las montañas. Hay unas 50 personas tocando tambores, cantando, y está el Ungán, el sacerdote que va a ser poseído por el Loa, por el espíritu, y es el que le concederá el poder, ¿no? Para ello el sacerdote baila, se mueve entre ellos. Estabas allí, sí, esto no viene a ningún sitio. Esto es grabado por Juanjo Revenga. Está apretado el botón del rec por mí de este sonido. Lo cierto es que el sacerdote aparece, se mueve entre la gente, empieza con alfileres, se puede llamar casi como agujas de 0 punto, a atravesarse la cara, sigue cantando, bebe en porciones, siempre llega al trance. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y saltó la alarma que nos decía que no había tiempo para más, pero da de mucho, ¿verdad? Cuando son terribles, como en este caso, 60 segundos son como 60 libros, 60 universos. Y después de los zombies, dejándolos a un lado, desde luego que a veces parece mejor que es, bueno, no verlos, ¿no? No coincidir con ellos. Las historias que nos contaba Juanjo Revenga eran de poner los pelos de punta. Él estuvo 3 días, si no recuerdo mal, sin conciencia. Aparecía en una habitación, tumbado, le habían echado, había sido demasiado arriesgado, le habían echado en plena cara el polvo zombie. El polvo, como dicen ellos, pudre. Bueno, y ya estamos en plena recta final. milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Katia Rocha, compañera, un montón de mails, buenas noches, un montón de mails sobre un tema de plenísima actualidad. Pues sí, la verdad es que es sorprendente, porque después del programa que hicimos la semana pasada, el domingo pasado, sobre los psico-killers, hay cantidad de emails que nos preguntan que qué coincidencia que justo hagamos el programa y esta semana haya pasado a disposición judicial el supuesto asesino de La Baraja. Nos preguntan varios que si lo hemos hecho aposta. Bueno, pues mira, ya no demasiado poder, ¿no? Pero vamos. Desde luego, hombre, si ha servido para que el culpable, vamos a ver si toda la investigación llega ahí. Supuesto culpable. Claro, el tal Alfredo es él, pues hombre, desde luego todos los programas son pocos, pero son las serendipias, ¿no, Katia? Casualidades imposibles. La semana pasada con Salvador Ortega, que ha intervenido luego en otros programas de la cadena SER, uno de los pioneros de la policía científica, y dicen que el máximo, yo lo afirmo, por supuesto, experto en psicoquilos en España, nos hablaba, si te acuerdas, de cómo atrapó el alarropiero, que llevaba 48 muertes a la espalda, él mismo cómo lo atrapó. Y hablábamos de algunos casos sueltos, y de repente esto, el asesino de La Baraja. Desde luego, la próxima semana, todos los datos de la investigación. Tenemos un mail que hemos recibido de Alonso, dice que tiene 21 años y que quisiera tener información sobre algunos de nuestros libros, sobre enigmas, y además algo que recapitule todos los programas que estamos haciendo, o si pensamos hacer alguna sección, como habrá visto nuestro amigo, hemos rescatado ese minuto de lo que ha sido un programa de Milenio 3. Y haremos muchos más, y nos iremos a viajar por España, y creo que incluso hay posibilidad de hacer un recuento terrorífico, os lo aviso, de las grandes películas de terror, esas que de alguna forma, por algo, por una escena, por un sentimiento, por una sensación, nos han marcado. Cine de terror, pronto aquí en Milenio 3. Y los libros, bueno, pues cantidad, vamos a hablar de eso ahora precisamente. Al final presentamos un libro el día 9 de miércoles, estáis todos invitados, todos los amigos de Milenio 3, ahora lo comentará Carmen Porter. Importante, la web amiga de este programa, milenio3.net o ikerjimenez.com, que es exactamente lo mismo, ikerjimenez.com, con un gran esfuerzo, con buenos amigos como José Manuel García Bautista y Rafa Cabello, y el permiso de esta casa, por supuesto, hacemos que miles de personas cada semana puedan escuchar, si no han podido llegar a tiempo, hay, creo, 80 programas de Milenio 3 a vuestra disposición. El horario preocupa mucho a los oyentes,
y la mayoría pues se felicitan, bueno, muchísimas gracias, nos felicitan al equipo porque en el horario de verano quieren aprovechar para escuchar más la radio, escuchar el programa. Entonces nada, recordamos que hacemos doblete, sábados y domingos de 10 a 11 de la noche y por supuesto el programa de las madrugadas, la madrugada del domingo al lunes de 3 a 4 de la mañana, ese magazine que tanto éxito está teniendo. Y por ejemplo, dos de los oyentes que nos lo han preguntado son Manolo Liguero de Huelva y también Nuria Fernández, ambos muy preocupados por el horario de verano. Esas madrugadas donde entran en la conciencia, en las habitaciones y en los lugares mejor que nunca esas dramáticas historias que tú cuentas, las leyendas urbanas. Verás la de esta semana. Más bien, Carmen. Diego Cabanillas ha estado escuchando el programa y dice que quería saber si podríamos tratar en algún programa algo referente al mito de la Atlántida. Si es verdad que se ha descubierto ahora o que puede ser esa ciudad que ya citaba Platón. ¿Qué hay más de la Atlántida? ¿Quién más ha hablado sobre ella? ¿Hay alguna leyenda que sepa, que nos diga algo? Vamos a intentarlo, Carmen, con los especialistas. Hay varios en España, curiosamente, arqueólogos prestigiosos que andan buscando esas ruinas por debajo de las aguas. Tendremos su voz y, por supuesto, como siempre, vosotros opinaréis. Gran cantidad de emails nos llegan desde Latinoamérica, tanto México como Chile, Argentina. Preguntan si vamos a hacer un Milenio 3 especial para Latinoamérica. En muchas ocasiones, pues no van muy desencaminados porque quizá en un futuro se puede hacer. Desde luego, está mal que yo lo diga, pero interesados ya alguno hay. Bueno, vamos a ver, ojalá sea posible, Katia. Y es que, tú lo sabes bien, en Sudamérica, Hispanoamérica, hay una gran cantidad de enigmas, hay una gran cantidad de interés en estos asuntos. Incluso muchos de los casos que aquí hemos tratado han sido solo pues ocurridos en Chile, como hoy empezábamos el programa, en Argentina, en Perú. Así que desde luego los temas son comunes y lo que es importante es que estamos con todos vosotros, amigos, al otro lado del charco. Y lo que es importante es que hay varias citas. Katia, una importante antes de que comente Carmen, un par de cosas también dignas de tener en cuenta. Es que, aunque no podemos dar muchos datos, el próximo sábado en 7 días estamos en La Coruña, en un lugar importante, ¿no? Sí, nos vamos al castillo de San Antón, un castillo precioso, un castillo fortificado, es una auténtica maravilla. Lo hemos estado viendo las fotos en internet, es el actual Museo Arqueológico de La Coruña, y vamos a hacer el programa desde allí en directo para nuestros oyentes. Con público, exactamente. Creo que un montón de gente va a poder ir a ver el programa en directo y también hacer sus preguntas a los miembros del equipo. Daremos más datos de Exacto, daremos más datos y lo importante es que además no solo el programa de 10 a 11, sino que desde por lo menos una hora antes estaremos con vosotros para que nos preguntéis allí en ese castillo. Y nos vamos viendo, Carmen, una cita importante para todos los amigos de Milenio 3 y para don Javier Manzano, el maestro que ya entra en los estudios con todas las noticias dentro de un momento, por supuesto también invitado, Carmen. Pues será la presentación el próximo miércoles, día 9 de julio, de Tumbas sin nombre, el último libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. ¿Dónde se va a realizar? Pues en la Casa de Cantabria. Este sitio se encuentra en la calle Pío Baroja sin número y está casi en la esquina con Menéndez Pelayo. Allí nos podemos encontrar todos a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, miércoles 9, Tumbas sin nombre, documentos, sonidos, miedo, imágenes y sobre todo amistad y estrecharos la mano. Mañana tenemos una bomba informativa. Vamos a hablar de eso, de todas las investigaciones de Tumbas sin nombre. Acabamos de regresar de Belmez, algo espectacular, terrible. El libro, las investigaciones que sacó Milenio 3, la cadena SER, han provocado un terremoto de conciencias. Esto es un pequeño detalle, ¿verdad, Carmen? Es María Gómez Cámara, que está allí con sus caras, que sigue ahí, y que pronuncia unas palabras con una mezcla de sentimientos que mañana vais a descubrir. Tumba sin nombre. ¿Y sabe por qué se llama tumba sin nombre? Porque hay una lápida aquí en la Virgen de la Cabeza que no tiene el nombre. Por eso lo han puesto. Efectivamente, doña María, con nuestros saludos, por eso lo hemos puesto. Unas lápidas sin nombre que tienen las claves del enigma de Belmez, Carmen. Unas tumbas, además, donde está enterrada su familia, pues trataremos todo el tema de las caras, los nuevos descubrimientos que relacionan esos rostros con la dueña de la casa, María Gómez Cámara, las últimas investigaciones que hemos realizado en el Santuario de la Cabeza en Andújar. Y tendremos, como hemos visto, las voces de los protagonistas de los hechos. Y muchos en directo, por vez primera. Exactamente, Iker, conectaremos con Belmez, en directo, en riguroso directo, para que todos nuestros oyentes sepan la realidad del fenómeno. Bueno, pues esto ha sido el menú de hoy, el magazine. De momento los sábados, este formato con un montón de, digamos, noticias de actualidad.
y por supuesto los domingos monográfico, de 3 a 4 los domingos, vuestras llamadas. Y queremos despedirnos siempre con una frase. Creemos que hay frases que encajan perfectamente con la filosofía de este programa. Son frases que hacen reflexionar. Y antes de iros con Javier Manzano y sus noticias, os dejamos con esta. Decía Albert Einstein, lo más incomprensible del mundo es que sea incomprensible. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Cuando son las 3:09, olvidamos, aunque sea momentáneamente, esa terrible historia de los mártires de los ovnis, de los suicidas que dejaron su vida en un terrible tramo de vía, y planteamos ya lo que va a ser nuestra hora de madrugada, porque viene cargadita de temas, de historias, de leyendas, de secciones que hablan de la conspiración, de lo que no se nos cuenta, de viajes, y lo hacemos con el mejor equipo posible. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y, como siempre, el capitán a los mandos técnicos, Antonio Bravo. Y siempre intentamos comenzar estas madrugadas hablando con uno de nuestros corresponsales, esas personas esforzadas que lo dan todo por este programa y que desde cada provincia, desde cada rincón de este país o del mundo, nos informan de lo extraño, de lo desconocido. A veces paranormal y a veces no paranormal, pero sí tremendamente inquietante y que no se cuenta, de lo que apenas se habla en los medios generales. José Manuel García Bautista es uno de nuestros corresponsales más activos, qué duda cabe, ya lo vais conociendo todos. Y en Sevilla, en las últimas fechas, han ocurrido cosas que ya nos suenan, porque hace 2 años, lo recordaréis perfectamente, en la Semana Santa de Sevillana parece ser, esto siempre hay que darlo entre comillas o darlo con un margen amplio a la duda, aparecieron jugadores de rol o jugadores de algún tipo de juego que es incomprensible para nosotros, vestidos con negras galas y que al parecer tenían incluso reminiscencias, rituales satánicas, se denunció en algunos medios de comunicación, y que desde luego promulgaron el pánico por todo el viejo corazón de Sevilla. Todos nos acordamos de aquellas imágenes de una persona con un puñal, de nazarenos corriendo. Bueno, luego recordamos también, y lo hacemos todos a la vez en esta madrugada, en esta penumbra del estudio 1 de la cadena SER, como Mateo Gil, ese director de cine, hacía una película llamada Nadie conoce a nadie, donde daba pábulo a estos hechos y los comentaba y los interpretaba. Lo que no esperábamos, eso que el año pasado ya hubo conatos de nuevas cosas, nuevos sustos, es que este año, mucho antes de Semana Santa, hubiera incluso intervención policial, actuación en la red, censura de algunos discos, donde, algunos grupos que también algunos periodistas han tachado de amigos de lo satánico, ejercían con insultos y con proclamas en contra de la Semana Santa, y de todo lo relativo a la religión. La verdad es que en Sevilla esto ha causado cierto estupor, ha causado ciertas inquietudes, porque la Semana Santa es una de las claves de esa ciudad. Algo está pasando, algo ha ocurrido, hay intervenciones policiales y personas que ejercen rituales un tanto extraños o que al menos quieren expandir una sensación de miedo. Para algunos de blasfemia, para otros de juego con oscuras intenciones. Y para al menos saber un poquito más, lo mejor es conectar con Sevilla y hablar directamente con José Manuel García Bautista, que ya nos escucha. José Manuel García Bautista, buenas noches. Hola Iker, buenas noches a la audiencia. Parece ser que en Sevilla hay consternación, ha habido actividad policial, han pasado muchísimas cosas en torno a un objeto de tecnología informática que parece que, tampoco sería muy peligroso de por sí, pero parece ser que ataca a una de las identidades máximas de la cultura sevillana, que es su Semana Santa, y sobre todo, que además esto llueve sobre mojado, porque ha habido últimamente, en los últimos años, muchos hechos extraños, podemos decir, en torno a estas celebraciones. José Manuel, ¿qué ha ocurrido? Exactamente, Iker. Pues la policía sevillana, en concreto la Guardia Civil, esta semana ha intervenido una página web relacionada con un grupo de rock que podría tener ideas satánicas, llamado Narco. Narco es un grupo de rock, como he comentado, y ofrecía en una página web y en su sede un videojuego llamado Matanza Cofrades. En principio el juego consiste, como habíais adelantado en la primera edición, en matar a los cofrades que van vestidos domingo de Ramos, es decir, de chaqueta, de corbata y de mantilla, ellas, las mujeres, y en eso consistía el juego, en 3 fases
fases, llamada la primera de ellas la Cofradía de las Tinieblas, que usa de fondo la imagen del Gran Poder. La segunda fase es la Reina de las Tinieblas, que usa de fondo al palio de la Macarena. Y la tercera fase, que se llama El Hereje, que usa también la imagen del Cristo de San Bernardo de aquí de Sevilla. Esto llegó a oídos del hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder vía email, y estos pues denuncian los hechos ante la Guardia Civil. La Guardia Civil investiga el tema, ve que se está haciendo un agravio contra el código, según el Código Penal, el artículo 525, en concreto, que atenta contra lo que es la libertad religiosa y la fe y las creencias, y decide intervenir y retira la página web y retira los discos que estaban en el mercado de este grupo. A partir de ahí, pues todo tipo de intervenciones, porque aparte de ello también interviene otra página web en la que se metía las imágenes de la Esperanza de Triana con imágenes de sexo, y todo esto ya lloviendo sobre mojado, como tú comentabas, porque todos hemos recordado aquí en Sevilla lo que fue la madrugada del pánico. Todos lo hemos recordado, José Manuel, si me permites. Todos nos hemos quedado también con muchas preguntas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, y seguro que la audiencia de Milenio 3 también se acuerda, de esa película de Mateo Gil, que era Nadie conoce a nadie, que también retomaba los hechos, digamos, misteriosos de una especie de juego de rol dentro de la vieja Sevilla, de ese maravilloso centro urbano de la capital hispalense. Pero claro, unos decían que habían copiado, otros que era el cineasta que había copiado, bueno, un montón de cosas, pero ¿por qué, o qué pensáis vosotros los investigadores, José Manuel, en los últimos años, antes no había pasado, pero en estos últimos 3 años están ocurriendo hechos que podríamos llamar, que quieren demostrar una blasfemia evidente, bueno, que hacen capa de ello, bueno, perfecto, pero hechos también que tienen que ver con sociedades aparentemente crípticas, gente muy joven, digámoslo así, atuendos, vestimentas, comportamientos que aluden a lo satánico? ¿Qué está pasando? Pues exactamente, al parecer lo que se están arraigando es en determinados grupos sociales sevillanos, lo que se están arraigando son comportamientos y actitudes de corte satánico. De hecho, no es complicado encontrar imágenes relacionadas con el 666 o con el pentagrama, ¿no? De aquello que sucedió en la madrugada del 2000, pues se tienen 3 teorías. Una primera teoría sería aquella en que fue una gamberrada de gente que trasladó el tablero del juego de rol a las calles de Sevilla, creando el pánico. Esta teoría se derrumba porque aquello estaba bastante bien orquestado, ¿no? La segunda teoría es la que habla de que precisamente aquellos acontecimientos se crearon por parte de radicales y extremistas de que forman sociedades de tipo críptico, de tipo satánico en Sevilla, que de alguna forma podría tener alguna relación con este grupo de rock, que también tiene, parece, unas ideas un tanto radicales. Y la tercera, y más arriesgada, y quizás es la que más se silencia por Sevilla, era aquella que decía que aquellos acontecimientos los crearon miembros jóvenes de familias notables de la sociedad sevillana. En este punto, aquella investigación policial pues queda silenciada. No se vuelve a tener demasiadas noticias del tema, pero lo que sí parece es que ha habido un claro comportamiento anti-Semana Santa, de corte podríamos decir incluso ritual, perteneciente a algún tipo de comportamiento sectario, que básicamente la misión es sabotear la Semana Santa sevillana, incluso a las imágenes. Es extraño, es raro, y de momento, como te comentaba antes, la policía sevillana y la Guardia Civil investiga todos estos acontecimientos. Además, tú, que estás habitualmente enterado de todo lo que se cuece por Sevilla, has informado a veces de actos extraños, como se han producido en otros puntos de España, contra imágenes en cementerios, profanaciones y demás, pero hay más misterios en Sevilla en los últimos días. Nos hablabas casi a micrófono cerrado anteriormente. Vuelven, al parecer, las observaciones de ovnis en la comarca, ¿es cierto, José Manuel? Es cierto, y además, Iker, en primicia para Milenio 3, como no podía ser de otra forma, tenemos una serie de casos extraños que han estado ocurriendo en Sevilla, que son unos determinados avistamientos que han provocado apagones
apagones de luz sobre determinadas localidades sevillanas y de otras provincias cercanas a Sevilla. El caso es que el pasado día 27 de noviembre, se produjo un apagón de luz en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y precisamente ese día que se produjo ese apagón general en Sanlúcar de Barrameda, pues se pudo observar sobre la unidad de transformación que surte de luz, abastece de luz a esta bonita localidad costera andaluza, pues se vio una serie de luces, y tras esfumarse esas luces, tras acabar lo que estaban haciendo, pues en el cielo, pues ¡bum!, se produjo el apagón. El apagón fue a las 8 de la mañana y la luz se restableció completamente a las 11 de la mañana. Así hay dos casos más con este, y la verdad es que la actividad OVNI vuelve. Lo que pasa es que este tipo de fenómenos OVNI, o esta fenomenología relacionada con unidades de transformación, pues digamos que son poco vistas por aquí, por el sur. No deja de llamarnos la atención, evidentemente, que coincida un apagón de luz con, evidentemente, un avistamiento OVNI. No sería la primera vez, desde luego, José Manuel. Yo recuerdo ahora mismo perfectamente un caso que ocurrió en Bolullos del Condado en los años 70, y otro en Álava, en la zona de Ali, relativamente famosos. Como decimos, y como hemos estado comentando, llueve sobre mojado, los hechos misteriosos a veces tienen determinadas conductas que se nos escapan a todos, con cierta lógica dentro de su ilógica. José Manuel, muchísimas gracias, seguimos en contacto, y desde luego cualquier nueva información al respecto de estos enigmas del cielo y la tierra, estos son tus micrófonos, compañero. Muchas gracias, Ike. Bien, ya hemos llegado. Desde aquí ya hay que subir andando, ¿sabes? Podríamos arrimar el coche un poco más allá, pero tiene razón. Ya cae la noche y la quebrada la tenemos justo ahí abajo, sí. Lo mejor es dejarlo aquí. Descarguemos el equipaje. La cámara con película infrarroja, la tienda de campaña, los cassettes de grabación. ¿Está todo, Juan? ¡Juan! ¡Juan! Sí, dime, te escucho. ¿Qué te pasa, hombre? Te veo pálido. No, nada. Sencillamente es que no logro olvidar todo lo que nos ha dicho el profesor Oribe. ¿A estas alturas me vas a decir que tienes miedo? Juan y Heriberto tenían ganas de ver con sus propios ojos lo que muchos vecinos venían denunciando en las últimas semanas. En todo Puerto Rico se hablaba de los extraños sucesos que se estaban produciendo en la montaña de El Yunque, un macizo con vegetación frondosa situado a 40 kilómetros de la capital. Es que no logro olvidar la expresión de su cara al hablarnos de las crónicas antiguas, de los seres mágicos y de las desapariciones, de las extrañas desapariciones de niños. Eso me ha impresionado. El profesor Oribe era un veterano arqueólogo que vivía en un poblado cercano a la imponente montaña. Recibió a los dos jóvenes investigadores en su humilde habitación, repleta de figuras de barro antiguas, algunas pintadas con caras y colmillos que desde un inicio impresionaron a Juan, y esa sensación de inquietud se incrementó cuando aquel hombre de barba blanca y anteojos les persuadió de su intento de pasar una noche en El Yunque. No vayáis, amigos. No subáis allí bajo ningún concepto. Es una montaña de culto, una montaña sagrada desde hace milenios. Un enclave donde ocurren cosas que nuestra mente racional no puede comprender. Uno allí es capaz de alucinar, de ver cosas que no existen o que sí existen. Deben permanecer ocultas. En fin, pasar la noche en El Yunque puede ser una pesadilla que trunque vuestras vidas. Lo digo por experiencia. Yo estuve a punto de perder la mía. Pero, profesor, usted ha excavado en el lugar y no le ha pasado nada. Se habla tanto de luces, de fenómenos extraños, que queremos comprobarlo por nosotros mismos. No queremos que nadie nos lo cuente. ¿Lo entiende? Sí, pero eso son cosas
de los dioses oscuros. ¿Conocer para qué? Mire, amigo, yo sabía muy bien lo que hacer en cada campaña arqueológica. Tenía que encargar ritos, incluso sacrificios de animales para aplacar a las deidades que guardan el yunque. Es una tierra que, por cada cosa que arrancas de ella, tienes que pagar con sangre. Eso lo sabían muy bien los antiguos. Pero no querrá que junto a nuestras cámaras llevemos unos pollos para degollar allá arriba, profesor. Es verdad, Juan, eso no es nada científico. Ya lo sé, ya. Sí, hay ladrones de tumbas que siguen expoliando la zona. Y los indios suaras hace siglos sabían que esto iba a ocurrir. Por eso enterraron figuras de sus demonios. 6 figuras del dios Chumarek. Esos son los custodios del lugar. ¿El dios Chumarek? Sí, el señor de los infiernos. El dios niño decapitado. El rey del ultramundo y emperador de los muertos. Cuando Oribe les mostró un grabado de una de estas figuras, los 2 investigadores tragaron saliva. Era algo horrible, una imagen difícil de olvidar. Mirad, la leyenda dice que si alguna de estas figuras sale de la tierra, sin que se hagan los ritos correspondientes, la montaña, como entidad con vida propia, volverá a pedir su cuota de sangre. El niño, con su llanto maldito, reclamará lo que le corresponde. Y eso es lo que está ocurriendo. Han ido robándolas todas. Yo sé qué coleccionistas las tienen. Vamos, hombre. No te me irás a aflojar ahora. Ya. Estos profesores de arqueología, antropología y todas esas cosas acaban siempre perdiendo la cabeza. Sí, ya, Heriberto. No lo sé. Han desaparecido 6 niños. 6 niños. Como las 6 figuras de Chumarek. En el último mes. Eso... Mira, eso no puede ser casual. Efectivamente, en aquel mes de octubre de 1973, los vecinos de poblados como Barranca Negra, Cabezo Lucero y Cristo Redentor habían denunciado a la policía la desaparición de niños pequeños que, jugando en las inmediaciones de sus casas, casi pegadas a la montaña, se habían esfumado, sin dejar rastro. No se encontró ni un solo cuerpo. No sé, Heriberto. A mí el dibujo de Chumarek que nos enseñó el profesor es que no se me va de la cabeza. Ya. Chumarek, un niño sonriente que camina con su propia cabeza en la mano. Nah, eso son tonterías. Juan, pásame la linterna. Anda. Toma. Cayó la noche con gran rapidez, como un manto negro. Tapó el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Juan, algo nervioso, iba mirando atrás constantemente. Poco antes de llegar a la cima de la montaña, observó algo. Fue un instante, tan solo un segundo, pero lo suficiente para verlo bien. Heriberto, ¿qué? Mira, ¿Dónde? Mira. ¿Qué? ¿Dónde? Ahí detrás. ¿Dónde? Ahí, al final del camino. Sí. Mira ahí. Sí, ya lo veo. Efectivamente, Juan tenía razón. Había 3 figuras que se aproximaban lentamente. Los 2 investigadores se quedaron petrificados. No estaban solos. Son 3 mujeres. 3 mujeres. Ya, Juan, ya lo veo. Echándose a un lado, tratando de confundirse bajo un árbol para no ser vistos, los 2 hombres intentaron mimetizarse entre las sombras. Juan, calla, cállate, calla. Eran 3 mujeres que caminaban en paralelo, vestidas con una especie de túnicas. Las 3 muy despacio. Sin mirarles, pasaron por el camino que moría en la cima. No detectaron la presencia de los 2 intrusos y sus caras tenían una expresión singular, una sonrisa congelada, una sonrisa terrible. Heriberto, ¿lo has visto? Sí. Ni siquiera han pestañeado.
Están como muertas. Pero sonreían. Sonreían como Chumarek. Juan, tranquilo. Tranquilo, que nos van a ver. Debemos descubrir lo que ocurre. Mira, ya no están, ¿lo ves? Han desaparecido. Justo allí. Ya no están. Las 3 muchachas, silenciosas, se habían perdido en la oscuridad. Para Juan no cabía duda. Se habían volatilizado ante sus propios ojos y eran un ejemplo del encantamiento que imperaba en aquel lugar maldito. Heriberto, sin embargo, seguía siendo más templado. Tienen que haberse metido en una cueva. No sé. Es imposible que hayan desaparecido. A lo mejor son miembros de una hermandad criminal. ¿Entiendes? ¿Qué sé yo? Quizá estemos ante las brujas que están robando niños, Juan. Sí. Pero esto es demasiado extraño. Mira, debemos regresar, debemos volver. El profesor tenía razón, Heriberto. Aquí ocurren cosas que no podemos comprender. Esas chicas parecían cadáveres. Esta montaña puede hacernos enloquecer. Ya nos advirtió el profesor Oribe. Ya, no lo comprendo. Solo nuestro coche está allá abajo. Sí, mira, puedo verlo desde aquí. Yo lo veo. Por lo tanto, no ha llegado nadie más. 3 muchachas jóvenes, solas, caminando más de 30 kilómetros. No sé. Es algo que no me cuadra, Juan. Ya, pero... Cuidado. Estoy escuchando algo. Juan, ¿lo oyes? ¿Lo oyes, Juan? ¿Qué? Heriberto gozaba de buen oído y había adivinado la proximidad de algo o alguien. A la izquierda de ambos investigadores comenzó a escucharse un lento caminar que se abría paso entre la maleza. Algo estaba acercándose campo a través en su dirección. Algo que se acababa de detener apenas a 4 metros. Puede ser un animal. Déjame, voy a enfocar. El haz de la linterna recorrió la explanada, pero allí no había nadie. No, Heriberto, eso no puede ser un animal. ¿Por qué? Eran pasos claros. Eran pasos de personas. Ya. Aquí hay más gente además de nosotros. ¿Sí? Nos están rodeando. Heriberto, volvamos al coche. Volvamos ya. En aquel momento, la linterna que llevaba uno de ellos enfocó casi accidentalmente hacia la cima. Y entonces volvieron a ver 3 siluetas. No eran las 3 mujeres con las que antes se habían encontrado. Simplemente 3 sombras de forma humana bajaban a su encuentro, cada vez más deprisa, casi a la carrera. ¡Corre, Juan! ¡Corre! ¡Eso nos van a coger! ¡Levanta, Juan! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levanta, que nos matan! Franqueando precipicios y barrancos que morían a cada lado del pequeño sendero, a punto de despeñarse en más de una ocasión, los 2 amigos llegaron hasta la explanada donde aguardaba el coche. Pero allí tuvieron que frenar la carrera en seco. Los 3 individuos rodeaban el vehículo, lo observaban como si nunca hubiesen visto uno, pululaban a su alrededor y hacían ademán de mirar al interior. Eran otras 3 figuras, vestidas con un sudario tan oscuro como la noche. Déjame. Esto hay que fotografiarlo, Juan. No sé si... Espera un poco. Esto puede ser una prueba de todo lo que está pasando. Seguro que sí, pero... A ver, Heriberto, cuidado. Cuidado, que nos van a ver. Sí. La luz del flash delató a los 2 investigadores. Pronto las figuras que deambulaban junto al viejo Ford se detuvieron. Las 3 a la vez, como si siguiesen una misma orden. Después se unieron en paralelo y comenzaron a subir lentamente en busca de los intrusos. El miedo, una vez más, había dejado rígidos los músculos de Juan y Heriberto. Algo los mantenía allí, una fuerza invisible que los sujetaba y que no les dejaba lanzarse en una frenética carrera hacia alguna salida. Mira, Juan, es un cuchillo. Llevan un cuchillo. El terror más absoluto los dominó por completo. Una de las figuras que ascendía portaba algo que centelleaba. De inmediato, con la luz de la luna, ambos pensaron que era una daga o puñal. ¡Juan! ¡Heriberto!
Sí, profesor. Soy yo. Espérenme. Con un potente foco, el viejo profesor Oribe ascendía por el sendero. Su haz de luz blanca pareció disolver rápidamente aquellas figuras de pesadilla, tanto a las que estaban a la espalda de los dos investigadores, como a las otras tres que habían comenzado a aproximarse de frente. Profesor, Dios mío, estamos rodeados. Unas mujeres. Luego unos espectros con... Sí, con un puñal. Profesor. Vámonos. Vayámonos de aquí cuanto antes. Vámonos. Profesor, vámonos. El coche de los investigadores había quedado completamente bloqueado. Algún tipo de energía o electromagnetismo lo había inutilizado. Todos montaron en la furgoneta del profesor Oribe y huyeron del yunque como alma que lleva el diablo. Cercanos ya no contemplaron más las luces extrañas que rondaban por el monte sagrado. Todo aquello terminó, y ni un solo niño faltó de su hogar al llegar 1974. A partir de aquel rito secreto y solitario, el yunque volvió a ser un lugar aislado y respetado, como lo había sido siempre, desde la más remota antigüedad.